3CC, con el auspicio de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. BTR ahora es móvil. Tentaciones de Café Gold. Un café de calidad superior. Tener mucho más es vivir con salud. Presenta Dudo. Aires medio gitanos tiene la música de hoy, pero es música chilena, es La Mano Ajena, una banda que ya tiene 10 años de antigüedad y 3 discos y que va a musicalizar el programa de hoy de Dudo acá en la señal de 3CC. Bienvenidos, buenas noches, el programa lo hacemos todas las noches acá en 3CC con don Aldo Rómulo Schiapacase. ¿Cómo estás, Iván? Quiero presentarles a un hombre que está entre las familias más influyentes de Chile. Está en ese grupo de gente que familiarmente se ha encargado de regirnos en los últimos años y también hoy día. Es un hombre que además está en el campo de las comunicaciones, está en radio, pero además es el director del diario The Clinic, que durante muchos años nos ha llenado de humor y de una mirada bien especial del medio chileno. Queremos saludar a Patricio Fernández Chadwick. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, nunca me habían presentado de semejante manera, pero en fin, vamos a ver cómo nos la bancamos. Ok. La paradoja de todo este asunto es que junto a Pato Fernández, que es un hombre que proviene de una familia tradicional y se asocia más bien por su pensamiento y por sus comentarios tan punzantes y ácidos a la izquierda, es que nuestro otro invitado, porque trabajó en Televisión Nacional desde 1977 durante buena parte de la dictadura de Pinochet, se le asocia mucho con la derecha, pero se acaba de conocer hace muy poco que en 1970 era más bien un hombre cercano a Salvador Allende, ¿o no? Se lo vamos a preguntar a don Sergio Risenberg, que está con nosotros esta noche. ¿Cómo está, Sergio? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Me cargó tu presentación. Creo que a los dos les cargó, ¿eh? Empezamos súper, ya, pero bueno, pero así es la vida. Tenemos 50 minutos por delante. Claro, yo trabajé en Televisión Nacional durante el periodo de la dictadura. Sí, claro. Pero que se me asocie... ¿Tú encuentras que no? Apartamos el tiro por ahí, al tiro. O sea, digo, no hay gente que piensa... Claro, porque trabajé durante mucho tiempo en Televisión Nacional. En una época hiper jodida. Sí, difícil. Lo menos. Difícil. Pero no tan difícil, fíjate. Dentro de todo no tan difícil. Estoy como Patricio fue más difícil de pronto el comienzo de la Concertación. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque te censuraban más, aunque tú no lo creas. Ay, esa es una declaración polémica, ¿eh? Y fuerte. Pero es verdad. Te censuraban más el gobierno. O te controlaban más, o te preguntaban más de qué se iba a tratar tu programa. Ah, porque derechamente en el otro no hablabas de cosas que no se podían hablar nomás. Depende. Si lo hacías con inteligencia podías hablar de algunas cosas y traer a los artistas que yo traje a mis programas y a los festivales de Viña. Si tú revisas la lista, te vas a encontrar con que muchos eran, la casi totalidad de izquierda. Oye, pero para los que vimos televisión en esa época, convengamos que no se veía todo lo que pasaba en Chile, ¿eh? No, nunca se ha visto. Ya, pero a veces se ve un poquito más, otras veces un poquito menos. Sí, no, de acuerdo. Era una serie de restricciones, pero yo no trabajaba en la parte periodística. Yo trabajaba en teleteatro. Y de pronto me dicen, no se pueden hacer más teleteatro. Eso significa pensamiento. Hay que cantar y bailar. Y yo acepté que se cantara y se bailara en los programas que yo conduzco. Pero Sergio, mira, aquí tengo una declaración tuya que decía: yo sabía que no íbamos a tener ningún problema con el gobierno militar por mostrar pechugas. Sí. El programa obedecía a la necesidad de extraer la atención, de responder a un caos económico que se estaba generando en Chile. Claro. No fue casual que el almirante Merino, la señora Lucía Iriar estuvieran sentados. ¿Te referías a Sabor Latino? Jamás estuvieron sentados, eso es un error. No, nunca estuvieron sentados. Sé que lo vieron, sé que las señoras se horrorizaron. Pero más que al cabo... sentado echado el televisor. Claro. Pero agrega, a mí me pidieron un programa que hiciera impacto, que postergara el alza del dólar y el caos económico de los comienzos de los 80. Y que tapara el éxito de la madrastra. ¿Y te lo pidieron así? Y que tapara el éxito de la madrastra. Okay. Porque Televisión Nacional le había ido muy bien. Todo ese año, hasta la madrastra. Entonces todo el mundo hablaba de la madrastra. Claro. Entonces había que terminar el año con un programa de alto impacto, que postergara una crisis económica y que de alguna manera hiciera olvidar, aunque en parte, el tremendo éxito que fue la madrastra. Oye, ¿y para Villa Alemana, para la época de Villa Alemana, estaba ahí en el canal también?
¿Qué pasó el Jeremías? Apareció una virgen, ¿te acordás de Miguel Ángel? No, que ni me acuerdo. No, de verdad. No. Esas deben haber sido historias de Manfredo Mayor. Él hacía aparecer ángeles, vírgenes. Sé que Risenberg se hizo cargo de la presentación de Iván. Yo quiero que ahora, Pato, porque usted cuando se casa a alguien de la familia y todo, ¿cuánto tú hacías el trencito con tu tío Sebastián Piñera y con Andrés Chadwick? No he hecho nunca un trencito con Sebastián Piñera. ¿No? Es una rotería. No. ¿Por qué? Porque es un matrimonio. Solo por eso. Solo por eso. No, hacemos el avión. Pero están ahí. Están ahí. De hecho, he tenido hasta incidentes en algunos matrimonios. Tuve en un matrimonio un incidente poco agradable. Me aforraron un cachuchazo. ¿En serio? Claro. El choclo Delano. O sea, no el choclo Delano, sino que un amigo del que era como empleado del Museo del Cooper. ¿Ya? Y se me acercaron, me insultaron, me pegaron, pero eso sucedió hace mucho tiempo. Nunca han habido particulares incidentes. Sé que la verdad es que no es un... O sea, si algo simpático tiene esa familia es que yo te diría que es de verdad tolerante. O sea, a mí me preguntaban antes del programa como buscando, parece, informaciones para conversar, qué sé yo, si alguna vez me habían retado, así como llamado la atención por determinadas cosas. Y yo te diría que el chiste de ahí es que no se sabría quién le puede llamar la atención a quién. O sea, no tiene el que usa el puesto de presidente de la República no tiene derecho a llamarle la atención al que esté dedicado a escribir versos. Es discutible quién está al centro. ¿Y esa tolerancia te gusta en términos familiares o a ratos preferirías que hubiera más distancia entre lado y lado? No, mucho. ¿Sí? Sí. Ahora, también, espérate, Sebastián Piñera, con tu es primo hermano de mi mamá, o sea, no el que es más directo es Andrés Chadwick, ese es hermano de mi mamá. Pero no, la tolerancia y el que participe en todas las opiniones es algo que a mí me resulta enteramente fundamental. Y no me puedo figurar un mundo en que todos piensen como yo. Me muero. Y es una cuestión esencialmente familiar, dices tú, por lo menos que está al interior de tu familia esencialmente. Mucho. Sí, mi abuela mantuvo, que murió hace poco, que yo creo que con ella se acaba ahí una historia, o sea, que se desmembra algo porque se pierde una casa. Tu abuela por el lado de Chadwick, digamos. Sí, mantuvo una mesa de comedor, digamos, en la que siempre llegaba cualquiera. Si alguien osaba insultar a otro, cosa que nunca yo presencié, mi abuela se hubiera parado y hubiera echado de esa mesa inmediatamente a quien hubiera osado hacer semejante estupidez. Es interesante el incidente que relata Pato Fernández, porque en un matrimonio alguien llega, que era la época... Bueno, mi abuela lo echó, por ejemplo. ¿No? Sí, estaban haciendo, y justamente pasó eso, era un matrimonio enteramente Woody. Y yo no quería ir, pero quien entonces era mi esposa me dijo, no sea amargado, ridículo, todas esas cosas que dicen las esposas. Y dejar un matrimonio, además, que es la única opción de bailar y amargado, ridículo, centro de mesa, ¿quién se va a preocupar de ti? Etcétera, etcétera. ¿Qué le ha pasado? ¿Había pasado algo en particular? ¿No? Era de los primerísimos números del Clinic, creo que cuando todavía se regalaba. O sea, era un pasquín, era un panfleto que se distribuía de mano en mano. Campaña política del 99, campaña presidencial del 99. Exactamente, justo después de las primarias, era Lagos Lavín. Y la cuestión, y a mí me sorprende ahora cuando reviso por la historia del Clinic, eso cómo Chile ha cambiado desde entonces hasta ahora. El clima era, pero muy puntiagudo, así era filudo, y todo portadas que yo veo hoy día que podrían ser de asilos de ancianos o de abuelitas beatas de alguna corporación, entonces causaban unos escándalos infinitos. Y creo que esta fue después de alguna de las todas que hicimos en contra de Lavín o de Pinochet. Y se acercó este compadre y yo pensaba que quería conversar conmigo. Porque, como te digo, existe aquí la costumbre de que el que no piensa lo mismo se acerca a conversar políticamente con el que piensa distinto. Y le iba a dar la mano cuando empezó a recitarme uno de los rosarios más maravillosos de garabatos que he escuchado. Ahí caché bien el conocimiento, sí. Desde la coprolalia. El conocimiento de la coprolalia cuica. Lo conocía en realidad bastante, pero me lo recordaron. Pero tú soy bueno para el combo, ¿no? Pésimo. ¿No? Sí, no. No. O sea, ni lo devolviste. No, si además el combo fue muy poca cosa, no alcanzó a hacer un aletazo propiamente tal. ¿Y tú, Sergio? ¿Cómo ser para los coscachos? He peleado pocas veces. ¿Pocas veces? No, muy pocas pero la televisión es bien de coscacho, ¿no? ¿No te pasó nada en bambalines, nada por el estilo? ¿Nunca te pasó que alguien te enrostrara una cosa así como así tipo Pato Fernández por tu trabajo, por tus opiniones, por ahí? ¿Nunca? Y si me lo hubieran dicho, no lo pesco, me da lo mismo.
Ahora lo que sé que hay que hacer parece que hay que pegar fuerte al tiro. Uno Sí, tiene porque que... eso- Dicen que el primer combo tiene que ser muy fuerte. Bueno, lo que yo eso pensaba es condiciona que el con botellas o con gata de auto tiene que ser algo que neutralice en el primer impacto, porque 6 segundos ya... Sí, dicen que hay que pegar muy fuerte el primer combo. Sé que tú inventaste a la Maripepa Nieto para el Sábado Latino, ¿no? Que se convirtió en una suerte de... ¿Cómo te diría yo? De referente obligado por aquellos años, porque no habían programas tan calentones en la televisión chilena. No, pues no había. Ahora yo no traje nada nuevo. Yo reviví en televisión lo que era el Music Hall, el vodevil. Pero nunca había pasado en la tele eso, ¿no? Hacer el vodevil, no. No, nunca habíamos hecho vodevil. Y que mirado con el paso del tiempo es como las portadas del Clinic, es como de abuelita, porque finalmente lo estamos viendo ahí, comparado con lo que se ve ahora. Es nada. Nada, pues. Pero para esa época era fuerte. Era fuerte. Y fue una casualidad la Maripepa, porque no venía ella. ¿No? No, venía una vedette que se llama Norma Duval. ¿Ya? Y el programa salió un 12 de octubre. Entonces lo dedicamos un poco al Día de la Hispanidad. Y se enfermó la Norma Duval. Entonces el empresario que me había vendido los artistas me propuso esta niña nueva que había reemplazado a la María José Cantú en Las Leandras, según él, con mucho éxito. No teníamos otra. Y viene. Y la verdad es que cuando yo la veo, no me pareció el gran monumento de mujer como para inaugurar ese tipo de programa. No, No. está ahí bien exigente. No, es que No era. la actitud no era. Hasta que yo le dije, veamos tu número. El número. Saquémonos la ropita, que es como dicen las cosas los directores, pues seamos honestos. Vamos sacando el abanico. Y no tenía bikini. No tenía. No trajo. Entonces, la Sissi Lobato le prestó uno de ellas. Que la Cecilia va a estar estable, ¿no? Estable Sábado en el Latino. programa, claro. Entonces, no tenía mucha gracia, pero tenía otras gracias. Y una muy importante. Entonces yo le dije, camina para adelante. Tenía un derrière. Claro, camina para atrás, camina para adelante, camina para atrás. Y como la tercera te das vuelta y yo te voy a enfocar ahí. Yo estaba en tercero medio, así que imagínate lo que comentábamos al día siguiente con mis compañeros. Una cosa inolvidable. Pero pololeó mucho con la gente de la CNI esta cabra, ¿eh? Eso te iba a preguntar, ¿llegaba con Corbalán? No. Lo de Corbalán fue mucho después. Y a mí me causó muchos problemas eso. ¿Verdad? Porque a Corbalán se le ocurrió que actuar en Viña. Yo estaba dirigiendo En el festival. Viña, en el festival, y me presionó mucho para que incluyera a la Maripepa y yo no la incluí. ¿Cómo iba? ¿Iba y derechamente hablaba contigo, pedía una reunión y ¿así Él no era? pedía reuniones, o no sé si las pide Ay, ahora. ¿Cómo era? Llegaba al Hotel O'Higgins y te decía, tiene que ir la Maripepa. No. ¿Y para qué con las penas del infierno? Sí, No sé si valió la pena desobedecer una Hubiera orden imitado tan a Maripepa, intrascendente. hubiera Y la imitado a Maripepa hubiera ganado 2 gaviotas y 3 antorchas, te lo digo No, al tiro, ¿eh? porque pelota no iba a salir en el Festival de Viña. Y además no Y, hacía mucho. y sí, vestido no tenía ni una gracia, entonces era un absurdo. No había Pero es cómo. que él no la conocía vestida. ¿Y por qué Claro. dices que pagaste por...? Bueno, porque, Bueno, claro. Cachá ¿Por esa qué pagaste faceta. con las penas del infierno? ¿Qué bueno, te porque refieres? las amenazas de la CNI se cumplen. Llegué un día al canal, no tenía estacionamiento, no tenía oficina, no tenía programa. Pero si tú eres el director estrella de TVN, Durante un año y medio seguí siendo el director estrella sin que no programa. hacías nada. Nada. Hasta que llegó el Papa. Al 87. Claro, fue por ahí. Y ni siquiera dirigí el próximo Festival de Viña. Y cuando llegó el Papa, ahí me tuve que hacer cargo de De la parte que le correspondía a TVN. ATVN. Y ahí volví a Viña. Pero que vayan 2 veces en una semana impuestos internos a tu casa, que tengas problemas en un banco con el cual has trabajado durante años y nunca los has tenido. Es decir, Te empezaron a pasar cosas. no, me pasaron cosas muy desagradables y muy fuertes. Oye, si uno tiene un celular, Iván, y se pasa el plan, ¿por qué los minutos extras no cuestan lo mismo que los de tu plan? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? No, me parece perfectamente sensato. ¿Ya? Sí, claro. Nada de tonto. De hecho, ahora que BTR es móvil, la cosa es así de justa. Y por eso los minutos adicionales cuestan lo mismo que los de tu plan. Ni un peso de más y ni uno de menos. Así que cámbiate a BTR móvil como tenía que ser. Conoce el resto de los beneficios, los planes, las tarifas, los equipos en btr.com. Disfrutar de la mejor telefonía móvil es rosadamente obvio.
vivo. BTR Móvil está con nosotros en Duro. Resulta raro decirlo con un periodista deportivo, porque nosotros en la mirada hostil de la gente dicen, no, esto gallos van al partido, se divierten haciéndolo, pero yo creo que debe haber pocas pegas donde la gallá se divierta más, Pato, que haciendo el de Clinic, ¿no? Que debe ser divertido desde la pauta hasta... Sí, además nos divertimos porque hacemos grosso modo lo que se nos da la gana. O sea, no grosso modo, hacemos lo que se nos da la gana. Entonces es divertido. Ahora, ha mutado, ¿eh? O sea, en los orígenes era como una fiesta permanente, era un carrete constante. Las pautas, los chistes, las portadas se hacían todas, pocas veces se hacían con sobriedad. En estado de sobriedad, se hacían en estado de total intemperancia. Además, se reunía un grupo divertido, llegaba Carcavilla, Álvaro Díaz, el Rafa, el Guatón Hidalgo, en fin, había un lote, visita a Pablito Domínguez, que en paz descanse, llegaban pintores, en los comienzos del Clinic no fue un proyecto periodístico, era como un lote de amigotes de distintos órdenes que hacían algo que iba a morir ese mismo día, o sea, cada número era el último. Hoy día ya la cuestión está más profesionalizada, sigue siendo bien divertido. Yo traté de irme alguna vez pensando que ya era hora y no se me ocurrió un trabajo donde uno pudiera... pasarlo mejor, digamos. Sí. ¿Pero te arrepentiste alguna vez de algo que pusieron o alguna portada de algún reportaje? ¿Se te pasó la mano alguna vez? Yo creo que varias veces. O sea, se nos pasó, pero así como vivir con el arrepentimiento no lo he conseguido, ¿eh? Pero sí, se nos pasó la mano más de una vez. ¿Y has tenido que pedir disculpas? No obligado, sino que de corazón, así porque sentiste que ¿sabéis lo que pasa? Después en el transcurso sucesivo, de pronto aparecen cosas por ahí también que son huevos pasados de rosca o que parten de una base injusta. Y ahí, si es que toca el caso, sí, no tengo ni el menor problema en pedir disculpas. Pero en general se actúa con muy buena voluntad. Esto puede parecer... medio hipócrita, pero es totalmente cierto, digamos. Ponte tú la explicación que nosotros, cuando fue el caso Spiniak. Voy a usar el cacho por primera vez. No, con la muy buena voluntad. Con pura buena fe. Somos toda gente de almas puras, así, en exceso. Yo también. Diría yo. Bueno, van a perder, ¿quieren apostar alto? Entonces, ponte tú, hay historias en las que nos hemos equivocado en los comienzos o hemos asumido tesis en los comienzos que no eran reales. Y que después derivaron y hemos sido los encargados de negar lo que partimos. Caso Spiniak, por ejemplo. En el caso Spiniak, que fue un caso periodístico emblemático y súper interesante, el Clinic empezó al comienzo entusiasmado con las tesis que rondaban. Nunca te diría que entusiasmado con las ganas de cagarse a nadie, pero habían cosas que hacían sentido. Y las veces que yo hablé con gente de la UDI le dije, mira, ustedes cuenten con una sola garantía. Si esta historia tiene un vuelco, los que más la vamos a gozar ese vuelco somos nosotros. O sea, el gusto por la historia y el gusto por la sorpresa de una historia a nosotros nos cautiva infinitamente más que cualquier convicción de cualquier especie. Y ahí estamos. Pero tú entrevistaste a Hernán Montealegre, que llevaba la causa de la Gemita Bueno. Yo creo que más de una vez estuvimos con ella, estuve también con la Gemita Bueno y pero con se retractó en la tercera. Yo y en The Clinic, entiendo. Sí, no, y hubo algunos que insistieron y que todavía no quieren dejar de insistir, porque ponte tú, Jovino Novoa en ese caso no tuvo absolutamente nada que ver, es totalmente inocente, solo en ese caso. Pato, ¿y tenéis límite? ¿Usted tiene un límite de decir, nosotros hasta cierta línea llegamos o en este grosso modo de hacer las cosas? Es que ¿por dónde estarían los límites? No sé, ¿te estableciste alguno, no? No. ¿Y el equipo tampoco? No. Lo que sí, los límites, ahora, ¿qué límites existen? Los límites de la moral o la ética a la que suscribimos los que participamos, que no creo que sea tan distinta de la de otro, decir la verdad. No sé, pero no sabría mucho. Pato, tú estudiaste en el Verbo Divino y querías ser cura durante gran parte de tu vida, ¿no? No sé gran parte de tu juventud, mira, por decirlo de alguna manera. En algún momento pensé ser cura. ¿Ya? Yo diría que quise ser cura durante mucho tiempo, no es así, nunca fue no fue mi norte. Pero me metí mucho en una época con determinados curas a los que conocí o en el Verbo Divino o jesuitas por otros lados y con los que me metí en la onda poblacional y eso me pasé buena parte de mi adolescencia en eso. Y me iba temporadas a esas partes y ahí tenía efluvios místicos, o sea, rezaba mucho, me encantaban las iglesias. ¿Y te emocionaba y mucho en el...?
en el rezo, en la... O sea, estaba ahí. Y tanto que después cuando estudié historia del arte, literatura, qué sé yo, una de mis preocupaciones siempre fue el asunto teológico, la Edad Media. Me entretuvo eso durante largo tiempo, hasta que me aburrió. ¿Por alguna razón en específico? Descubrí que no había vida eterna imaginable más maravillosa que este mundo. Y la carnalidad también, me imagino, ¿no? Exactamente. Que siempre suele ser un disuasivo importante. Y en eso vino también, me empezó a seducir esta cosa llamada periodismo, cosa que no he estudiado nunca, ni sabido bien, ni entendido, ni termino de entender bien de qué se trata, pero coincide ese giro. O sea... Otra paradoja es que Sergio sí estudiaste teatro, estudiaste periodismo. Estudié periodismo. Sí. ¿Y finalmente ejerciste alguna vez como periodista? Solo como comentarista deportivo. Mira... Que el peor momento de la vida de Sergio Risenberg. Para nada. Fue uno de los momentos entretenidos de mi vida. Vamos a hablar de eso en un momento más, ¿te parece? Estamos con Sergio Risenberg y con Pato Fernández haciendo Dudo acá en el canal 13C. Pero antes de irnos a la pausa, le tengo que preguntar a Aldo Esquiapacase, ¿qué te pasó esta semana que te haya cargado? Bueno, fui al doctor a hacerme un examen que tiene que hacerse todo el hombre después de los 50 años y francamente me cargó hacerme exámenes, ni hablar de operarme y esas cosas. Pero lo que más me carga lejos es que uno nunca sabe cuánto va a terminar pagando en una clínica. Es que eso le ocurre, fíjate, a todos los que no están en Consalud, porque los afiliados a Consalud pueden usar el cheque Consalud, que es un sistema que te permite pagar la cirugía antes de operarte y así aseguras el valor final a pagar. Y eso es tener certeza en salud, porque tener más es vivir con salud. Hacemos la pausa. Hacemos por 13C esto que llamamos Dudo, el juego de la verdad. Ya decíamos que Sergio Risenberg y Pato Fernández son nuestros invitados de esta noche. Volvemos. Que llevan donde no hay fronteras. Viviré entre la gente del mundo y sin temor a verlas. Miraré con tus ojos. Los quiero invitar a esta segunda parte de Dudo acá en 13C. Los quiero invitar también a dejarse tentar por La Mano Ajena, que es la música que estamos oyendo. Siempre vemos música chilena en este programa porque es una buena excusa para escuchar a una generación de músicos que está produciendo una cantidad de canciones, de discos, de videoclips absolutamente inédita en la historia de la música popular en Chile, de gran calidad además. Esto que estamos oyendo, ya les decía, es La Mano Ajena, otra tentación acá en Dudo. Y otra más, una excelente tentación, un cafecito, porque Café Gold nos sorprende también con sus exquisitas nuevas tentaciones. Amaretto, creme caramel, cremosimo, moca y vainilla. Déjale llevar por los distintos aromas, sabores y texturas de estas nuevas tentaciones de Café Gold. Aroma y sabor para compartir, ya lo sabes. Café Gold, un café de calidad superior. ¿Tú todavía no lo pruebas? Café Gold. Pato Fernández se fue a estudiar arte renacentista nada menos que a Florencia. Y se pasó en eso... ¿Cuánto? ¿Un año o 2 años? Algo más de 2 años, sí. Y volviste a ser archivero de la revista Paula, ¿no? Entre otras cosas, sí, pero mi puesto de trabajo era el archivista, ser archivista de la revista Paula. Duré poco, pero me llevó para allá la Claudia Donoso porque tenía que pagar el arriendo. ¿Ya? Y en esa época escribía yo aparte unas columnas de opinión y unas críticas de arte. ¿En la revista Paula? No, en las últimas noticias, con Andrés Bradway, y también a veces unas cosas en el arte y letra. Todo esto me echaron después de que hicimos el clinic y aparece ya una sección que se llama El Merculo. Entonces no le gustaba. ¿Y te echaron del Mercurio? Me echaron de la última noticia, sí, por el Merculo. Perdón, sí. del grupo El Mercurio. Sí, me echaron del grupo El Merculo. Se llama El Mercurio, Pato. El Mercurio. No, pero el Mercurio también es de Agustina, porque creo que lo inscribió. ¿Lo inscribió? Sí. Para que no lo pudiera seguir usando. Exactamente. Lo inscribió porque nosotros escribimos sin hacerlo y pillamos que está ya tomado. De manera que no debe una. Bueno, pero me fui, estudié arte renacentista estos años y volví, y la pega de archivista en la revista Paula consistía en Fernández, el número 242 de la revista, y yo lo buscaba y se lo llevaba a la persona que me lo pedía. Esto sucedía más o menos una vez a la quincena, o sea, no hacía nada, y trabajaba disimulando que hacía algo porque tenía que justificar el sueldo. Y ahí me escribí muchísimo, pasaba a alguien y me concentraba, digamos, en cualquier cosa. Y de ahí nació un poco la idea de una cosa, de este cuento que terminó con el Clinic, que fue que le propuse una campaña a Marco Enrique Minami, que entonces era como de la familia real del Lago, de verdad era la familia que estaba a cargo de la campaña. Claro, Carlos Minami era el factotum de Ricardo Lagos, claro.
y le propuso una campaña como paralela que nunca mencionara Lago, eran las primarias Lago Saldívar. Pero me vas a decir que el Kling no se te ocurrió mirando el Duomo, ni el David, ni nada de eso. No, pero ¿Se te ocurrió encerrado en el archivo de la Paula? No se me ocurrió el Clinic fue aconteciendo. Pero te voy a decir que el Clinic tiene mucho que ver, y yo siempre he sostenido eso, puede sonar espantosamente pretencioso, pero es verdad. Si tú lees al Dante, el Dante no habla de... está inspirado, digamos, por una ideología de la época que es la escolástica, pero mete en el infierno a los papas, a los políticos, es de un partido político, él, están los güelfos y los gibelinos, está lleno de nombres de actualidad. Lo que pasa es que con el tiempo se lee de otra manera. Lo mismo Boccaccio, etcétera, etcétera. O sea, el darse cuenta de que lo que acontece en un presente es capaz de llegar a una dimensión muy larga en el tiempo, es un descubrimiento que cualquiera que se dedique a leer y a estudiar un poco se va a dar cuenta que es así. Algo que puede estar también, por supuesto, en el teatro, pero también en las otras áreas en las que tú te has manejado, Sergio, ¿no? Sí, claro. Esta capacidad de registrar el presente y proyectarlo para que uno lo pueda ser testigo de años después, ¿no? Pero es que no ha cambiado mucho la historia de los últimos años. Yo creo que Chile sigue siendo el mismo. ¿Tú crees? Sí. ¿El mismo desde cuándo, Sergio? Matices más, matices menos. Desde hace mucho tiempo. Yo escucho todos los años: esto no va a volver a suceder nunca más en este país. Y se siguen inundando las calles. La gente sigue estando igual y acentuado en este instante por una sensación de pesadumbre que nos invade y que invade al país y que es muy nociva. Pero esa sensación de pesadumbre ahora no ves cuando uno ve marchas como las de Ibraicén hace un par de años o las de los estudiantes Pero el año pasado. Esas marchas, esa gente que reclama por sus derechos, que es capaz de protestar, que es capaz de reclamar por reivindicaciones súper concretas. Claro, eso no ocurría. Eso no pasaba hace años. No ocurría, pero ocurría también en la época de Pinochet. Yo me acuerdo que estaba en Punta Arenas y teníamos que hacer un programa que hicimos en las diferentes regiones. Me entrevisto con el intendente y le digo: pero mañana yo no puedo ir, mañana hay una marcha del Partido Comunista. ¿Qué marcha del Partido Comunista? Me dice. O sea, yo tengo entendido, mañana hay una marcha del Partido Comunista. ¿Esto qué año estás hablando? Te estoy hablando del 83. 83, sí. Amigos siempre amigos. Claro, y no pude. Fueron las primeras. Y no pude llegar porque hubo una marcha del Partido Comunista. 2 días después se fue el intendente. Pero la marcha Que no era sabía enorme. que iba a haber. Pero la marcha era enorme. Entonces las marchas, nuestro país ha marchado, para bien y para mal. Y marchó también en la época de Allende, que fue el motivo de un documental tuyo. ¿Por qué no nos cuentas eso? Cuando gana Allende las elecciones, con 2 personas más, se nos ocurre hacer un documental para la televisión de diferentes países. ¿Habías votado por Allende? ¿En esa elección? Sí, claro. ¿Sí? Voté por Allende. En esa elección voté por Allende, absolutamente. Fue la última elección de Allende. Y creo que antes también había votado por Allende. ¿Porque eres socialista? Yo no militaba, pero era una Pero de persona de allá. izquierda. ¿Y se te quitó eso totalmente? Para nada, ¿Ah? para nada. ¿Ah, sí? Yo voté por Marco Enrique. Bueno, eso y trabajé no con es él. garantía de nada tampoco, pero... Pero yo creo que es una garantía de mucho. Pero fíjate. este documental lo hiciste entre que gana Entre y que asume. gana, y lo proclaman. Pasaban Sí, porque tiene que 60 pasar por el días. Congreso. Pasaban 60 días. Y te permitió entrar a la intimidad. Yo quisiera ver Sí, hablamos con Allende y nos permitió ingresar ¿Ya? a su casa. Yo lo conocía. Veamos un pedacito, porque es súper interesante. Salvador Allende, presidente de Chile, por el periodo que se comprende entre el 3 de noviembre de 1970 y el 3 de noviembre de 1976. No obstante su cargo de senador, Salvador Allende no asiste a la sesión del Congreso Pleno. En su casa, ubicada en Guardia Vieja 392, junto a su señora, Hortensia Bussi de Allende, y al mayor de sus nietos, Gonzalo, presencia el desarrollo de los acontecimientos a través de la Red Nacional de Televisión. Juega con Chagual, su perro regalón, intercambia frases optimistas y en la seguridad de que el designio popular será respetado, espera la designación para ocupar la más alta magistratura de Chile.
Hay muy pocas imágenes de Salvador Allende. Y tú estabas ahí en la casa el día de la proclamación, de la sesión del Congreso y Pleno. estábamos, y había otro equipo en el Congreso. ¿La locución es tuya? No, la locución es de Martín Andrade, que era el productor ejecutivo de un actor que vivió mucho tiempo en Argentina, que trabajó mucho en Chile. Yo trabajé mucho con él en teleteatro. Gran amigo, gran persona. Entonces ustedes siguen Allende desde el día de la elección hasta ese día. Hasta ese día. Y ahí hicimos copias en varios idiomas. Íbamos editando prácticamente a diario en el Fílmico de la Católica. ¿Ya? Hicimos el final antes e insertamos, cortando y pegando con acetona, como se hacía en aquella época, el momento en que Allende es proclamado. Y el final estaba hecho del documental. Hicimos versiones en castellano, en inglés, francés, alemán, sueco, portugués, italiano, en varios idiomas. Y salieron y se dieron a los 2 o 3 días, me imagino, porque el viaje era en avión. Y ese festival, ese documental ganó un premio en un festival en Milán, el mejor documental de televisión, el año 71. Es bien dramático el momento, por lo menos a mí así me lo pareció, cuando el locutor en off dice el periodo que termina el 3 de noviembre de 1976, todos sabemos que eso no ocurrió, nunca llegó a ocurrir. ¿Dónde estabas tú para el 11 de septiembre del 73? Yo estaba dirigiendo el canal de la Universidad de Chile. ¿Cuál de los dos? El canal de la Universidad de Chile. El de la universidad. Sí. Y porque había uno paralelo que se habían tomado los trabajadores, habían el canal de la Universidad una señal de Chile, como media pirata, digamos, ¿no? Depende. Depende cómo lo quieras interpretar. Entonces, había comido la noche anterior en la casa del que era mi cuñado, Marco Colodro, que estaba de cumpleaños. Y me juró y rejuró que jamás en Chile iba a pasar absolutamente nada. Terminó como a las 3 de la mañana. Llego a mi casa, yo vivía solo en Las Condes, voy saliendo como a las 9, 9:30, un poquito tarde, con la conciencia de no haber llegado a la hora, sin saber lo que pasaba. Y el jardinero me dice, ¿no sé para dónde va? Bueno, al canal. No sabe la cagadita que está quedando. Y ahí empiezo a ver cómo caen bombas en Tomás Moro, yo vivía muy cerca, en el hospital de la Fach, porque se equivocaron. Y llegué al canal, y una persona que era como el jefe de electricista. Yo me acuerdo que le decía, fue en salida el enchufe, arréglame esto, la ampolleta, cámbiala. Traje militar, con tropa, a cargo de todo. Me dice, Sergio, nosotros te vamos a avisar cuando el canal vuelva a salir, ahora te vas a la casa. Después fue el primer director de Televisión Nacional de Chile. ¿Tú dónde estabas para el 11, Pato? Y me llevó a Pepe Abada, además, cosa que no le voy a perdonar. Yo vivía en un departamento en Presidente Rásuri, ¿ya? Bastante cerca de lo que fue después la casa de Pinochet, pero yo tenía 4 años, te advierto. Y mi único recuerdo es salir como de este edificio y los ruidos de los Hawker Hunters pasando por ahí. Ah, pero ¿te acuerdas? O lo inventé, pero eso es lo que tengo eso es lo que tengo en la cabeza. Oye, ahora que The Clinic es una suerte de factoría, ustedes... ¿Un holding, dices tú? Un holding. Han tenido un éxito editorial increíble con Piñericosas. Ha tenido mucho éxito. Que es un libro que está... Y que aparece en los rankings de los más vendidos en no ficción. Sí. Sí, que eso es muy divertido. Que era precisamente lo que quería decir. ¿A ustedes no les llama la atención eso? Nos llama constantemente la atención. Nos llama constantemente la atención. Aparece no ficción y aparece abajo como reseñado, digamos, como los dichos más sorprendentes de Sebastián Piñera. Pero en rigor, Piñericosas es la sección del Clinic que es inventada por ustedes, sí. Digamos, no es que él diga esas cosas. No, él la inspiró totalmente, eso sí, digamos, por supuesto. pero él la inspiró, pero no da suficiente material como para contar solo con sus Piñericosas, entonces tenemos que ayudarle con eso. Hay políticos que van a ustedes a pedirles estar en el clínico, ¿no? ¿A pedir no estar? Sí. Que los entrevisten, que los... No, de pronto llegan así como mail, cosas, ofertas de temas, así, pero como me imagino que pasará en todos los medios, pero no. Sé que hay algunos que les gustaría también salir por ahí. Lo que hemos tenido más bien es como, hay algunos que sí reclaman. ¿Ya? No es tanto tampoco, ¿eh? De hecho, los tipos de reclamos que se han producido son bien variados. Hubo desde amenazas de bomba
¿Verdad? Sí, en los comienzos del Clinic hubo amenazas de bomba y hubo una que fue bastante graciosa, digamos, no graciosa, pero me amenazaron de bomba y me llama a mí la secretaria del Clinic para decirme que hay una amenaza de bomba. Le digo que bajen todos inmediatamente al parque, porque yo no estaba en ese minuto en la oficina. Bajan todos al parque y le dije que llame a Carabineros. Bajan al parque, llama a Carabineros y al rato se me prendió la ampolleta y le dije, yo creo que va a tener que volver a la oficina y revisa que no hayan cosas comprometedoras en los cajones de todos los estantes de la oficina, porque la bomba podría haber sido puesta por nosotros mismos, digamos, y en ese minuto que hubiera quedado una embarrada más o menos. Y después han llegado a presionar desde... esas amenazas eran... ¿Que le cerraran el bar es descuido o atentado, crees? Fue parte de una campaña contra el Clinic. No, eso fue porque aparecieron unas cosas de salmonela. Ahora, el bar es otra administración, es otra cosa. Es parte de la franquicia, digamos. Claro, es una franquicia que nosotros participamos mucho en la onda de lo que ahí pase, se hacen actividades, qué sé yo, pero no tenemos la capacidad nosotros para administrar un boliche por el estilo. Pero es parte de las cuantiosas riquezas que está generando de las fortunas inconmensurables que el holding día a día genera y expande. Pero sabemos que hay grupos económicos muy asustados en estos momentos. El Clinic partió, como contaba Pato Fernández, como parte de la campaña de Ricardo Lagos. Y una vez tú dijiste, Sergio, que te invitaron a hacer la campaña del sí, del plebiscito en el 88, y que de hecho alcanzaste a estar un par de días, ¿o no? Nada. Pero que si lo hubieras hecho, capaz que hubierais dado vuelta el resultado. Es que eran 4 puntos. ¿Ah? Fueron 4 puntos de diferencia. Yo se lo dije con bastante ironía. Pero me invitaron, sí, me llamaron. ¿Y dijiste que no quiero? Quiero inmediatamente. ¿Sabes lo que pasa? Que yo trabajé en Televisión Nacional en la época de la dictadura, pero jamás recibí nada de ellos, ni pedí nada, ni acepté nada. Entonces, no tenía nada que ver. Me llamaron, primero porque la estaban haciendo muy mal, era una vergüenza. Ah, ya estaba... Estaba al aire, 2 o 3 días, claro. O sea, ya había quedado la tendalada, digamos. Ya está, evidente. Y yo creo que me llamaron presionados porque los que estaban ahí lo estaban haciendo pésimo. Pero Sergio, ¿de veras lo dijiste con ironía o lo dijiste subido al pedestal donde suelen subirse los directores de televisión que creen que pueden cambiar el mundo? Por lo menos la experiencia nuestra. Es que ¿sabes yo lo que conocí pasa? mucho Que revertir 4 o 5 puntos no era tan difícil. ¿Ya? No era tan difícil. Pero al final fueron 10 puntos de... No, fueron 4 o 5 al principio. Al final, el resultado final, digamos. Sí, no, claro. No es tan difícil, pienso yo. Pero llegar a 44 tampoco fue malo, ¿no? Pero si hubiera hecho eso, si hubiera cambiado el resultado de la elección, ¿cómo podría vivir a esta altura, no? Bueno, por eso no lo hizo. Hubiera sido un desastre. Claro, por eso no lo hizo. No lo sé, No no tenía sé. nada que ver. No era tu tema. No era mío. Jamás. Lo que sí siempre ha sido, y para volver a una cosa que dejamos pendiente en el bloque anterior, es tu relación con distintas artes. Tú hiciste una película, hiciste Gracias y el Forastero, hiciste teleteatro, mantuviste súper... Claro, es que afortunadamente he podido hacer todas las cosas que he tenido ganas de hacer. Teatro, he escrito novelas, buenas o malas, pero las he escrito. Y gané premios en teatro como dramaturgo, como director, no como actor. ¿No eres buen actor? Salvaba, pero nada más. Pato, ¿cuál es la mejor obra del Renacimiento? La mejor obra del Renacimiento. Volver a nacer. Volver a nacer. Volver a nacer, ¿qué es lo que entiendes por volver a nacer? El Renacimiento. Ah, el Renacimiento mismo. Es bien difícil contestarlo. ¿Eh? Pero un tipo que estudió esto, ¿te quedaste alguna vez sin habla frente a alguna expresión artística? Sí, muchas veces. En algún momento rayé con los manieristas, me gustó mucho el Pontormo, para ponerse así como su ticón. ¿Ya? Pero ¿cuál es una obra así despampanante del Renacimiento? No, son muchas. No ¿Son me muchas? atrevo, sí. Entonces no te va a costar contestar tanto. ¿Cuál es en tu criterio la mejor obra del gobierno de Piñera? Yo estoy bien sorprendido con algunas cosas que van a terminar siendo obras del gobierno de Piñera. Lo que pasa es que no sé si son obras de Piñera. Van a ser producto del periodo en que Piñera gobernó. Y eso a mí me llama mucho la atención. O sea, lo escribí por ahí en una editorial últimamente. Yo creo que en la última cuenta pública, un presidente concertacionista, tipo Michelle Bachelet o Ricardo Lagos, hubiera tenido varias cosas de las cuales jactarse conseguidas durante este gobierno. Y que Piñera no se puede jactar porque no le gustan a los suyos y está por saberse si es que le gustan enteramente a él.
se aprobó la inscripción automática y el voto voluntario, está la ley de uniones civiles, se está discutiendo una reforma tributaria, la que él propone es bastante mala y pobre, pero se abrió, digamos, la compuerta para discutirla. Podría terminarse con el sistema binominal en una de esas, anda tú a saber. Entiendo que ahora por la salud pública puede pagar operaciones de cambio de sexo también, creo. Sí, también. Sí. Bueno, imagínate tú, todas estas cuestiones para un gobierno que se supone que Sin está contar inspirado el por postnatal. Carlos Larraín. ¿Ah? Sin contar el postnatal, además. Sin compactar el postnatal, no lo cuento porque tengo serias, no sé si es para cachetonearse el postnatal, ¿Ya? pero por lo tanto lo que quiero decir con esto es que hay un tipo de personalidad que es políticamente poco hábil, poco capaz de mantener las riendas del gobierno rigurosamente y de controlar a los suyos, que a veces puede dar resultados virtuosos. ¿Tú que votaste por Meo, Sergio? ¿Qué opinas del gobierno Piñera? Que ha logrado algunas cosas, ha puesto en el tapete otras discusiones. Creo que es imperdonable que no tenga reconstruido el sur después de un terremoto tremendo y que prometió. Es imperdonable que no haya tomado cartas en el asunto de la educación, aunque no estaba en su programa, pero un estadista tiene que adelantarse a los hechos. Y creo que lo más importante que ha generado, aparte de lo que mencionó Pato, el gobierno de Piñera son la partida de los movimientos sociales, con gente como Jackson, la Camila Vallejo, que son seres admirables. Y desde el punto de vista, eso desde el punto de vista político propiamente tal, pero desde el punto de vista comunicacional con tu ojo experto, ¿cómo lo encuentras? ¿Es un buen comunicador? Pésimo. Muy malo, muy malo. Si comunicara bien, tendría un grado de aceptación mayor. ¿Qué tendría que, si tú fueras asesor de Piñera? Es que no sería asesor de él. Ya, pero Ni él me aceptaría pero como puesto tal. en el, sí, claro, pero puesto en el predicamento. Él tiene que acercarse a la gente, tiene que mostrar que no es un empresario y es una persona a la cual el hambre de los demás también le duele. Y eso no lo transmite, no se transmite en este gobierno. Entonces hay como un sentimiento, que lo decía al comienzo de este programa, de malestar, de pesar. Chile tiene ingresos importantes y la gente vive apenas con los sueldos miserables que se ganan y que se pagan en este país. Entonces falta eso, falta un país más justo. Bueno, pero todos vienen prometiendo países más justos, más equitativos y más iguales. Esa frase la vengo oyendo tanto como aquella que dice esto no va a volver a pasar el próximo año. Y lo siguen pasando. Y acercarse es fundamentalmente mirar a los ojos, que es el compromiso que deberíamos establecer, ¿no? O sea, que hagamos este programa mirándonos a los ojos. Exactamente, porque es la mejor manera de decirnos las cosas. Claro, es como en Banco Falabella. Me parece muy bien. Igual que Banco Falabella, que siempre habla mirándote a los ojos. Nos gusta el Banco Falabella. ¿Te echaron del UNIAC? A 160 personas, conmigo incluido. Y en medio de una educación que está cada vez más centrada en las ganancias, ¿cómo la unidad que gana tanta plata lo echa tanto? No tengo idea qué pasó. No tengo idea qué pasó. Salió gente muy valiosa, tremendamente valiosa. Yo me quedo al lado. Muy importante. No hay explicación. O la que se nos dio es muy pobre, que hay un nuevo proyecto. A los alumnos se les vendió algo que se cambió a los 2 meses. Me parece. Que es como suele ocurrir. Oye, y una cosa de la que no hemos hablado y que a lo mejor hay gente que no sabe es que el Pato Fernández es también escritor, que ha sido publicado en importantes editoriales europeas. ¿Tienes libro próximo o no? Estoy en una cosa, ¿sabes que Aldo me dejó enfermo pensando en la mejor obra del Renacimiento? Sigo pensando en Caravaggio, Tiziano, me van apareciendo nombres, pero no llego a contestarte. Pero estoy escribiendo siempre y en eso estoy ahora en algo ando. En algo. En algo ando. ¿Cómo para cuándo? No sé. Hay un librito que a lo mejor sale ahora bien luego. Podría haber pero eso es una cuestión que se ha ido construyendo en el tiempo. ¿Pero de ficción o no ficción, ya que estábamos con no ficción. No Sí. ficción. Cada vez me interesa más, ¿sabes que me he ido dando cuenta también de entre los placeres del Clinic,
y ahora yo también escribo unas cosas para el diario El País, qué sé yo, pero es que le he encontrado un tono a algo que me gusta, que es estar escribiendo literariamente de la actualidad. O sea, yo cuando si escribo una columna, el 95% de las veces, o si escribo un artículo, lo hago con exactamente la misma actitud o el mismo ambiente espiritual, digamos, que se escribe un cuento o una novela. Y por lo tanto me he ido dando cuenta de que al cabo de este tiempo se van acumulando y se van armando historias. Y algo con eso también quiero ir armando. La historia dirá que de paradojas hemos vivido esta noche en Dudo, ¿o no, Aldo Esquipacase? Y profundamente vinculados con lo político, a partir de un hombre que nos provoca cada día jueves con la aparición del Clinic y con este documental de Allende, que en medio de un personaje que está cada vez más de moda en la política chilena, esperamos ver pronto muy masivamente, Sergio. Muchas gracias, Sergio Risenberg, Pato Fernández. Fueron los invitados de hoy, de esta noche en Dudo. La banda sonora corrió por cuenta de La Mano Ajena, se los contamos, y nosotros nos encontramos en otra oportunidad en la noche de 13C, aquí en Dudo. Dar un descanso en la vida, mi amor. 13C, con el auspicio de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. VTR ahora es móvil. Tentaciones de Café Gold, un café de calidad superior. Tener mucho más es vivir con salud. Presentó Dudo.